Y bien, si les parece, vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia. El tema a traer a este escenario es la economía 2023-2024, desaceleración, recesión y recuperación. Viene aquí con nosotros el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Con nosotros, Raúl Feliz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me asignaron el tema de la economía, es decir, el tema aburrido. El entretenido fue el de la mañana. Y después de comer, o sea, es un reto tal vez tan difícil como el de Alexa, que trató de ser honesta y luego fue muy cuestionable su respuesta. Pero eso me da pie. Yo voy a hablar de la economía y voy a presentar un poquito el escenario de lo que resta de 2023, lo que esperamos en 2024, pero voy a aprovechar para comentar de algo que no es parte de mi presentación y que está conectado con Alexa, y es ahí preguntándome qué conexión, qué relación hay entre la inteligencia artificial y la minería. Porque a lo mejor si Alexa fuera mejor preparada, le podríamos preguntar: Alexa, ¿cuándo se va a poder extraer el litio de Sonora? Creo que esa sería una muy buena pregunta. Y además, quizás sea más interesante saber si, y desafortunadamente voy a ser franco como Alexa lo fue o intentó hacerlo hace un rato, si habrá trabajo para todos los ingenieros mineros, porque Alexa a lo mejor podrá hacer el trabajo de los ingenieros mineros. Yo creo que eso es uno de los retos de la industria hacia adelante. Como sabemos, los economistas, muchos de mi escuela de economía, adoramos a un economista austríaco, Schumpeter, que hablaba que el progreso se basa en la destrucción creativa. Esa era la palabra que él usaba, la destrucción creativa. Y creo que la inteligencia artificial, del cual Alexa solamente es una pequeña prueba del potencial, va a traer implicaciones tremendas para todas las profesiones, incluyendo la mía de analista. Ahora que además hay ya inteligencia artificial que puede hablar de forma natural, escribir de forma natural. Ustedes seguro han escuchado del ChatGPT. Ya no solamente es saber los datos, sino que lo puede expresar al estilo García Márquez. O sea, imagínense esta conferencia al estilo García Márquez, sería muy entretenida. O al estilo Shakespeare. Sin duda las profesiones van a cambiar. Hoy por hoy ya la inteligencia artificial ha demostrado, primero, que puede vencer a un campeón de ajedrez. No una vez, sino de forma reiterada. Que puede vencer a los mejores radiólogos en la interpretación de una radiografía o de una tomografía. Y pronto, pues, los que se dedican a mi negocio, que es analista de mercados y de economía, identificamos rápidamente una gran cantidad de reportes que emiten los bancos de inversión de Nueva York, que no son escritos por humanos, sino que son escritos por un algoritmo. Y creo que eso va a llegar a la minería. Eventualmente se van a crear robots especialistas y que van a complementar la industria de la exploración y de la producción.
de forma muy significativa. Entonces yo creo que es uno de los temas, no se habló aquí en la mañana de esto, pero uno de los temas en que el sector debe estar pensando. Viene una disrupción y viene una aceleración de la innovación tecnológica en el sector, no ya necesariamente en base a máquinas, a herramientas, sino a la capacidad de análisis de información en base a inteligencia artificial. Pero comentado esto, aquí voy a comenzar con una encuesta que se hizo hace un par de semanas en Wall Street, y desafortunadamente está en inglés, pero voy a traducir lo que quiere decir. Estas son las preguntas que los mercados financieros, que los analistas tienen de lo que va a pasar en el futuro inmediato. La principal preocupación es, ¿va a haber una recesión? La segunda preocupación, ¿van a seguir subiendo las tasas de interés? La tercera preocupación, ¿estarán reportando por abajo de lo esperado las empresas cuando reporten utilidades a los mercados? La cuarta pregunta, ¿ya tenemos una economía lenta? La quinta pregunta, ¿han quebrado unos cuantos bancos en Estados Unidos? Entonces hay un temor de que venga una crisis financiera, una crisis bancaria, y que eso a su vez tenga un efecto de repercusión sobre la economía. Y afortunadamente, hoy, en este momento, la inflación es la octava preocupación. Pero si el año pasado hubiésemos hecho esta pregunta, la inflación sería la número 1. Entonces, esos son los grandes problemas de este momento. Recesión, economía lenta, altas tasas de interés, la posibilidad de que estalle una crisis financiera, bancaria, que nos afecte como en el 2008-2009, y también todavía la inflación. Estamos a la expectativa de definir esto, y 2023 y 2024 es donde se va a definir esta situación. Quisiera comenzar revisando muy rápido la situación de los mercados financieros. Ustedes en su industria, y voy a traer algunas gráficas acá, están familiarizados con los precios de mercado. Obviamente los precios de los commodities, en el caso de ustedes. ¿Por qué? Porque, como decía, sin minería no hay vida, o la minería es esencial para la vida, pero sin rentabilidad no hay minería. Y sin precio no hay minería tampoco, desde luego, ¿no? Entonces, los precios tienen una característica fundamental. Normalmente a nosotros, los economistas y analistas, yo me gano la vida a diario haciendo 3, 4 presentaciones entre inversionistas, siempre quieren que yo les diga si el precio va a subir, si el precio va a bajar, si se va a quedar igual. Y lo único, sinceramente, que puedo contestar cuando me preguntan sobre un precio es que se va a mover. ¿En qué dirección? Francamente, no soy Dios, no tengo esa capacidad, solo Dios sabe. Pero la economía y el ciclo económico son importantísimos en la determinación de los precios de los commodities. En particular, ustedes saben que podemos, y hablando con ustedes, me voy a limitar a esto, definir que hay precios de metales preciosos. El oro, el platino, tal vez ahora el palladium, entre otros, la plata, que conectan fundamentalmente con los mercados financieros y con los precios de los mercados financieros. Y hay otros metales que, teniendo una conexión con los mercados financieros, tienen una conexión con la actividad económica directa. Por ejemplo, el cobre. El cobre, cuando yo trato de saber si la economía está creciendo, va a crecer, no va a crecer,
Una de las primeras cosas que veo es el precio del cobre. Porque el precio del cobre es como un termómetro de la actividad económica, porque todos los procesos industriales están conectados con el cobre. Y esa situación viene con nosotros desde el siglo XIX, pero parece que va a seguir siendo, porque en la transición hacia la movilidad eléctrica, el cobre es uno de los protagonistas. Entonces, esto querría decir que la conexión de Producto Interno Bruto y cobre será incluso más fuerte en el futuro de lo que es actualmente. Pero dicho esto, ¿por qué son importantes los precios a la hora de tomar las decisiones, a la hora de abrir una mina, de cerrar una mina? Pues aquí estoy poniendo no un commodity, sino un indicador que es el indicador más importante del mercado bursátil en el mundo, el Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos. Este índice resume el valor de las 500 empresas de mayor valor de capital en el mundo. Hay mineras ahí, pero no es dominada por las mineras, sino por los gigantes tecnológicos de hoy en día, como Microsoft, como Google, como Apple, como Amazon, como Facebook. Básicamente, aquí vemos en una foto la salud de la actividad económica. Y lo que nos dice esta gráfica es que en los últimos 12 meses el Standard & Poor's 500 ha estado subiendo y bajando, pero no ha cambiado su tendencia. Si lo viéramos en términos de cómo estábamos al inicio del año y cómo estamos ahorita, estamos 10% arriba. Si lo vemos como estábamos hace 12 meses, estamos igual. ¿Y esto qué quiere decir? Que los mercados no han tomado una decisión sobre las preguntas que se plantearon al principio. Es decir, los mercados colectivamente están reflejando una gran incertidumbre. Si pensáramos que todo iba a ser malo, una recesión, una inflación descontrolada, tasas de interés cada vez más altas, los mercados se hubiesen desplomado. Pero tampoco se han subido, porque quiere decir que estamos recibiendo información, procesando información en tiempo real. Yo, para fines de quedarme dentro de los parámetros de tiempo, voy a avanzar rápido algunos temas como la actividad, luego volveré a esto, sobre las proyecciones de la actividad económica. Aquí hay una enorme cantidad de empresas, instituciones que hacen proyecciones. Pero yo quiero usar una que es un estándar. No necesariamente quiere decir que esté de acuerdo o que lo respalde o que considero que es mejor que otras, pero el Fondo Monetario Internacional es una autoridad en términos macroeconómicos. Entonces, aquí está lo que el Fondo Monetario Internacional, en su estimación, en su ejercicio más reciente, estableció. La variable que vamos a pronosticar es el Producto Interno Bruto, que en el lenguaje de una empresa es el valor neto de insumos de su producción. Entonces, lo primero es, tomemos como referencia el año 2022. El 2022, la economía mundial creció 3.4%. ¿Eso es mucho o es poco? Eso es lo que normalmente crece la economía mundial en un año. Desde el año pasado fue un año normal de crecimiento. Pero este año, 2023, lo que estima el fondo es que la economía va a tener una desaceleración a un crecimiento de 2.8 y luego en el 2024 un crecimiento de 3%. Bien, no traigo buenas noticias. No vengo a decir el año pasado fue bueno y este será mejor. No. Vengo a decir que este año será inferior en términos de resultados al año anterior. Pero no va a ser un desplome. Eso es importante.
no va a ser un desplome. No es que viene una crisis, sino que viene una desaceleración. Ahora, observen que esta desaceleración se va a sentir diferente entre países desarrollados y países emergentes. En el caso de los países desarrollados, el crecimiento sí se va a reducir a la mitad, de 2.7 a 1.3. Pero en el caso de los países emergentes, el crecimiento se va a mantener más o menos constante alrededor del 4%. ¿Por qué se cae el crecimiento en los países desarrollados y se mantiene más o menos igual en los países emergentes? La respuesta se llama China. La economía china es hoy por hoy, para saber qué pasa con la actividad económica, una economía tan importante o más importante que los Estados Unidos. ¿Por qué baja el crecimiento en los países desarrollados? Porque los países desarrollados, igual que México, estamos combatiendo la inflación. Y para combatir la inflación, hemos instrumentado políticas monetarias de alza en las tasas de interés. Las tasas de interés en Estados Unidos, que hace un año y medio eran de 0, hoy son 5.25%. Las tasas de interés en México, que hace 2 años eran de 4%, hoy son de 11.25%. Las tasas de interés en Europa, que eran menos 0.5%, hoy son 3.25%. Entonces, esta alza en las tasas de interés va a traer como consecuencia en Estados Unidos, en Europa y aquí en México una desaceleración del crecimiento económico. ¿Por qué los países emergentes no sufren exactamente lo mismo? Porque la historia de ellos es diferente. China, que suele crecer 6% anual, el año pasado solo creció 3%. No por las tasas de interés, sino por controles anti-COVID. Pero desde octubre China ha retirado los controles al COVID y la economía china se está recuperando. Entonces, gracias a China, que está repuntando en su crecimiento económico, a nivel agregado vamos a tener una economía con una desaceleración moderada, porque parte del dinamismo que los países desarrollados le van a dejar de aportar a la economía mundial, los va a aportar China. Entonces, si viéramos el PIB en su conjunto del mundo, lo que esperamos es una desaceleración, no una recesión mundial. Eso es importante. No va a haber recesión a nivel mundial, sí desaceleración. Pero a nivel de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, sí estamos previendo una recesión que estaría comenzando en el segundo semestre de este año. La pregunta, ¿México tendrá recesión? Bueno, la respuesta es, hemos tenido un primer trimestre en México muy sólido. La economía mexicana creció a un ritmo de 4% durante el primer trimestre. Para muchos esto fue una sorpresa. El segundo trimestre ha comenzado relativamente sólido también. Y, sin embargo, pensamos que en la medida que la economía americana en el segundo semestre se desacelere, inevitablemente nos va a impactar. Pero la buena noticia es que pensamos que México no tendrá recesión. Tendrá una desaceleración del crecimiento y muy probable nuestro crecimiento este año sea de 2%. Pero para el próximo año casi seguro vamos a estar creciendo menos de 2%. En esta otra gráfica se ve un poco más del detalle de lo que acabo de mencionar. En particular a nosotros y a Fonora, que está
en frontera con los Estados Unidos, le importa mucho el crecimiento en Estados Unidos. Estados Unidos se prevé, va a desacelerarse de un crecimiento en 2022 de 2.1% a 1.6% este año y 1.1% el año que viene. Inevitablemente eso va a generar una desaceleración en la economía mexicana. Vamos a ver la región de América Latina y el Caribe. Es una región problemática. De hecho, vemos que de un crecimiento de 4% el año pasado, esta región va a caer a un crecimiento de 1.6% y de 2.2% el año que viene. Pero específicamente, ¿qué piensa el Fondo Monetario de México? Luego les voy a decir lo que pienso yo. Aquí están los números del Fondo para México. El fondo piensa que México va a crecer este año, aquí lo podemos ver a México, 1.8%. Ese es el estimado puntual del fondo para este año. Y el próximo año 1.6%. Para el reto y la dificultad que enfrentan las economías en este momento, estos números son mediocres, pero no son desastrosos. Ahora, yo les decía de la importancia de los precios de las acciones, pero aquí les voy a poner algunos precios que para su industria es muy importante. En la parte superior del panel está el precio del hierro, mineral de hierro. Dependiendo de cómo estén colocados, a la derecha o a la izquierda están los precios del cobre. Y hablaba yo de la importancia del cobre. El cobre es importante y será más importante. Y abajo está el precio del oro y al lado está el precio de la plata. El estado de Sonora, por lo que escuché en la mañana, es gran productor de cobre, es gran productor de oro y también escuché que es gran productor de grafito. Tres metales, uno, el oro, que es un metal que tiene usos industriales pequeños, pero que básicamente es una moneda alternativa. Es lo que llamamos un activo de valor, un activo financiero. El uso fundamental del oro, más allá de la joyería, es usarlo como una reserva de valor en los portafolios de inversiones y los bancos centrales como reserva. Pero los otros metales tienen usos industriales conectados a la actividad económica. Entonces, no es casual que el precio del metal de hierro ha ido a la baja, que el precio del cobre ha ido a la baja recientemente. A pesar de que las perspectivas de mediano y largo plazo del cobre son muy positivas, la razón que está haciendo que el cobre baje en el corto plazo es la desaceleración del crecimiento económico que estamos proyectando para 2023 y 2024. El Banco Mundial, otra organización internacional que se dedica a hacer este tipo de estudios, aquí ha mostrado dónde estamos en el ciclo de precios de commodities. Por ejemplo, aquí vemos commodities en general, vemos petróleo, gas natural, carbón, agricultura, fertilizantes, metales bases, que es fundamentalmente la base de su industria, y metales preciosos. Entonces aquí vemos que estamos más o menos en promedio, en términos de base del precio del metal, en los promedios que estábamos de 2015 a 2019, que eran los precios antes del COVID. Y de hecho el puntito naranja es el promedio y el 2023 es donde estamos, en este primer trimestre de 2023. O sea, estamos ahorita un poquito en metales por arriba del promedio previo al COVID. Y lo que se prevé es que van a bajar todavía más los precios de los metales básicos. O sea, yo creo que en lo que resta de este año y el próximo año vamos a ver caídas adicionales en el precio del cobre hacia los niveles
que prevalecieron entre 2015 y 2019. De hecho, en la parte baja de este panel está el pronóstico basado en inteligencia artificial, en un algoritmo de inteligencia artificial, hacia dónde se van a mover los precios de los principales commodities. Y ustedes observan el amarillo claro, que son los metales básicos. La idea es que los precios en los próximos meses van a estar moderadamente por abajo del promedio pre-COVID. O sea, no es un desplome, pero no se prevé que los precios de los commodities vayan a subir en el corto plazo. El mundo que tenemos hoy es el resultado de una enorme cantidad de factores y de choques. Nada más para hacer breve una historia larga, les comento. Era el 2019. Súbitamente descubrimos una pandemia. Ninguno de los que estamos aquí vivimos una pandemia previamente. ¿De qué tamaño podía ser el golpe sobre la actividad económica? ¿Cuánta gente iba a morir? ¿Iba a haber una vacuna o no iba a haber una vacuna? Hoy ya todos sabemos las respuestas de eso, pero en el momento no lo sabíamos. Y ese fue un choque masivo sobre la actividad económica. Eso llevó a que el Producto Interno Bruto de México cayera 8%. Que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, no obstante los esfuerzos para evitarlo, cayera casi 4%. Que la economía mundial, por primera vez en 30 años, tuviera un crecimiento negativo. Vino una historia de estímulos macroeconómicos, ayudas, finalmente se encontraron las vacunas, aplicar las vacunas, inmunizar a la gente, y cuando parecía que ya estábamos saliendo, descubrimos que la economía no podía regresar fácilmente a su equilibrio anterior porque había problemas logísticos, puertos cerrados que llevaron que el costo de transporte de un contenedor entre Los Ángeles y Shanghai, que normalmente son $2,000, fueran $10,000, $12,000. Que líneas de producción de coches se pararan y por lo tanto los precios de los coches usados llegaban ridículamente a ser más altos que los coches nuevos, porque estaban disponibles. Y con eso, un brote de inflación. Entonces, después de que pasamos 1 año y medio sufriendo el COVID, ahora post-COVID, cuando estamos recuperándonos, surge la inflación. Los bancos centrales suben tasas de interés para poner orden. Entonces, igual pensamos que ya después de unos 5 o 6 meses la inflación va a bajar y volveremos a nuestra vida normal. Y en eso el señor Putin invade Ucrania. Y el precio del petróleo se va a $125. Surge toda la incertidumbre, se cierra el Mar Negro, suben los precios del trigo, del maíz, y otra vez otro brote inflacionario. Entonces, esa ha sido en breve la historia de los últimos 3 años. Choque tras choque de forma inesperada, y toco madera para que no haya otro choque. Y si ustedes ven el tamaño de los riesgos que tuvimos que procesar, no son pequeños riesgos. Es el riesgo de una pandemia que puede acabar con la vida humana. Y luego el efecto sobre la pobreza alimentaria de una parte del mundo, de incremento de los precios de los alimentos como los que vimos. Y para no hacer menor, el riesgo de una tercera guerra mundial. O sea, a todo eso nos hemos repuesto. Y estamos saliendo de esa situación. Desafortunadamente, la guerra de Ucrania lleva ya más de 1 año. Y no hay en este momento una solución a la vista. Me parece a mí que esta guerra no va a continuar indefinidamente. Pero el momento decisivo no ha llegado.
y creo que lo vamos a ver en los próximos meses. Se espera una contraofensiva ucraniana para tratar de quitarle ese territorio que Rusia le quitó a Ucrania. Si tiene éxito, Ucrania se podrá sentar el próximo año con Rusia a negociar una paz a cambio de que Rusia entregue el territorio. Si no tiene éxito, Ucrania se tendrá que olvidar de ese territorio. Se lo va a tomar a la mala Rusia. En fin, yo no sé quién va a ganar. Es difícil de pronosticar. Recordemos que Rusia no solo se enfrenta a Ucrania. Ucrania pone los soldados. Detrás de Ucrania está Estados Unidos y está el poder colectivo de Occidente. Entonces, lo único que yo espero es que esta guerra no se salga de control y se escale a un enfrentamiento directo entre superpotencias. Pero todo este conflicto geopolítico, Ucrania, Rusia, Europa, se ve aderezado por otro posible conflicto geopolítico aún de mayor proporción, que es la confrontación entre China y Estados Unidos. ¿Qué sucedería si China invade Taiwán? ¿Qué sucedería si Taiwán declara su independencia? ¿Habrá una guerra entre Estados Unidos y China? No lo sabemos, pero por lo pronto, esos dos gigantes confrontándose en temas de economía, de geopolítica, generan un gran riesgo para la economía mundial. Entonces yo diría que uno de los grandes riesgos es que así como nadie se esperaba el conflicto de Ucrania-Rusia, pudiera aparecer un nuevo conflicto ahora en el Pacífico entre China y Taiwán. Rápidamente, para ir a Estados Unidos y luego México, les comento, la situación en Europa es parecida a la que va a vivir Estados Unidos y la que vamos a vivir nosotros. La única diferencia es de grado. Ellos se van a desacelerar, Estados Unidos se va a desacelerar, nosotros nos vamos a desacelerar. Ellos tendrán recesión, nosotros solo desaceleración. Es decir, la diferencia entre recesión y desaceleración es que la recesión es una desaceleración profunda. El crecimiento que estamos estimando para la eurozona, para este año 0.9, para el próximo año 0.7. El problema de la eurozona sigue siendo una inflación demasiado elevada. Ustedes observan que durante 20 años la eurozona tuvo inflaciones de 0 y hace 4 meses alcanzó inflaciones de casi 11%. Ya la inflación está bajando, pero está muy, muy lejos de llegar a la meta, que es la raya puntuada y es 2%. Eso ha traído como consecuencia un ciclo de incremento de las tasas de interés. La línea roja es el ciclo actual de alza de tasas. Ese ciclo comenzó con una tasa de menos 0.5 y ya va en 3.25. Es decir, un incremento de casi 4% en las tasas de interés europeas. En el caso de la economía china, el otro gran gigante de la economía mundial, ahí podemos ver el año pasado fue para los estándares de China un año mediocre, crecimiento de solo 3%. La buena noticia es que China, dejando atrás el tema del COVID y suponiendo que no haya una guerra en Taiwán, va a crecer 6% este año y más de 5% el próximo año. La inflación China, a diferencia de México, Estados Unidos y Europa, no tuvo un problema inflacionario. Ustedes pueden ver, la inflación china en este momento es apenas de 0.1. Es decir, China es una cosa aparte del resto de la economía mundial. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Nosotros estamos estimando que Estados Unidos va a crecer, nosotros,
este año 1%. Y el próximo año 1.3%. Normalmente Estados Unidos crece 2%. Esto quiere decir que vamos a tener a un socio durante 2 años con crecimiento bajo. Y eso nos va eventualmente a reducir nuestra tasa de crecimiento. Pero esto no es permanente, esto es parte de lo que se necesita para controlar la inflación. Sobre la tasa de inflación norteamericana, que en el 2021 alcanzó el 7%, estamos estimando que este año va a bajar a 3%. Y el próximo año regresará a algo que llamaríamos normal, 2.6%. Las tasas de interés, que como ustedes pueden observar, de fondos federales, eran de 0 en el 2021, han ascendido este año a 5.25%, pero estamos estimando que para el cierre, esta cifra no está bien, ahí me equivoqué, en 2023. Para el cierre de este año, nosotros pensamos que las tasas van a estar unos 150 menos, es decir, 4.25, 4.50. Entonces ahí tenemos que corregir, voy a corregir este número, 2.50, 2.75. El que sí está correcto es el 2024, donde pensamos que las tasas de interés en Estados Unidos regresarán a 2.25, 2.50 en 2024. Ya no 0. La idea de tasa 0, de capital gratis, eso ya no volverá. Pero tampoco van a permanecer las tasas tan elevadas. Ahí está lo que prevemos para el crecimiento, 1 este año y 1.3% el año 2024. Los indicadores oportunos que seguimos de la economía americana, como los indicadores manufactureros y no manufactureros, son claros al indicar que la actividad económica ya inició la desaceleración. ¿Cuándo se declarará abiertamente una recesión? Lo estimamos para el tercero o cuarto trimestre de este año. La inflación, aquí tenemos la nómina no agrícola. No quisiera entrar en esta historia muy interesante de por qué la inflación en Estados Unidos se complicó tal, porque además esa complicación de la inflación en Estados Unidos es la que explica por qué la inflación en México está muy elevada. Tiene que ver de que cuando vino el choque del COVID, 22 millones de personas perdieron su empleo en Estados Unidos. Pero, siendo Estados Unidos una economía rica, esas personas perdieron su empleo, pero no su ingreso. Entonces, esas personas se pudieron quedar en su casa recibiendo su dinero. Cuando ya el COVID bajó de la emergencia, muchas de esas personas no regresaron a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque no tenían con quién dejar a sus niños. Entonces, la demanda se recuperó, pero la fuerza de trabajo no. Entonces, hubo presiones inflacionarias. Porque todo el mundo quería comprar una estufa, todo el mundo quería renovar su cocina, un nuevo coche, y no había obreros trabajando. Entonces, todo este proceso, además de los choques de la invasión rusa, de los costos logísticos, todo eso trajo un brote inflacionario. Afortunadamente, el problema es que las empresas necesitan contratar trabajadores. Entonces, hemos tenido, ustedes lo pueden apreciar acá, miren la tasa de desempleo. ¿Qué pasó? Teníamos una tasa de desempleo de 3.5 antes del COVID, se fue al 15%. Y ahora ha bajado, y ha bajado, incluso está más bajo de donde estábamos antes del COVID. O sea, en este momento, si algo escasea en Estados Unidos, es la mano de obra. Y están en pleno empleo, pero todavía, y aquí es un legado de la crisis, pues gente que ya andaba en sus 60 años o pasaba ya la edad de jubilación, decidió ya no volver a buscar a trabajar. Entonces, Estados Unidos se ha quedado sin trabajadores.
Y eso ha traído como consecuencia presiones inflacionarias. Y por eso es que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado subiendo las tasas de interés para controlar ¿qué? La inflación. Ahí vemos cómo la inflación se les fue a niveles de 9.1%, cuando Estados Unidos estaba acostumbrado a tener inflaciones de 1.5, 1.6. Pero para eso está la política monetaria. Y aquí vemos la evolución que ha tenido la tasa de interés de corto plazo en Estados Unidos, el ciclo actual, desde tasas de 0 a tasas de 5.25%. Y lo que es impresionante es que eso ocurrió en 15 meses. En 15 meses pasaste de una tasa 0 a una tasa de 5.25%. Es un cambio drástico. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pues que esperamos que el 14 de junio, próxima reunión de la Reserva Federal, no va a haber aumento de tasas. Las tasas ya llegaron al nivel que es necesario para controlar la inflación, allá y aquí en México. Ayer jueves, cuando veníamos para acá, el Banco de México hizo el anuncio de que la tasa de interés mexicana, que está al 11.25, se va a mantener en esos niveles. Entonces, gran parte del problema para controlar la inflación, de la solución que hay que implementar, ya se implementó. Lo que falta ahora es que la inflación finalmente regrese a los niveles de equilibrio. Entonces, los bancos centrales norteamericano, europeo y mexicano comiencen a bajar las tasas hacia niveles normales. Y eso va a ocurrir el próximo año. Porque con tasas de interés de 11.25, ustedes estarán de acuerdo, hay muy pocos negocios rentables en el mundo. Entonces, obviamente la economía está frenada por estos incrementos en las tasas de interés que son necesarios para controlar el brote inflacionario. Pero la buena noticia es que este brote ya está aparentemente controlado. Entonces, el próximo año, una vez que la inflación haya cedido, vamos a poder movernos a reducciones de tasa de interés y la economía volverá a reactivarse. Voy a pasar rápidamente a México. Y aquí está un resumen de lo que nosotros, o sea, mi empresa, piensa que va a pasar con México. En 2022, la economía mexicana creció 3.1%. En 2021, el año inmediatamente después del colapso del COVID, la economía creció 4.7%. Nosotros estamos estimando que México va a crecer este año 2.2%. Y el 2024, 1.6%. ¿Son números buenos o son malos? Bueno, le voy a decir algo. Los analistas pensaban que México no iba a crecer este año. Los analistas pensaban que México el año pasado iba a crecer 1.5. Entonces, ya van 2 años donde la economía mexicana ha sorprendido por su resiliencia. Y nosotros somos moderadamente optimistas. Sobre la inflación. La inflación en México se trepó el año pasado a 7.8%. Este año estamos previendo va a bajar a 5% y el próximo año a 4%. Es una baja lenta, pero estamos en el camino correcto. Las tasas de interés de referencia del Banco Central alcanzaron 11.25%, ya no subieron más en la reunión que acaba de transcurrir y muy probablemente se van a mantener a 11.25% hasta el resto del año. Pero el próximo año nosotros prevemos que esas tasas van a bajar a 8.25%. El precio del tipo de cambio del peso dólar. Una de las sorpresas para muchos es que el peso mexicano se haya constituido en los últimos 2 años en la divisa que mayor fortaleza muestra en el mundo.
El dólar le ha ganado a todas las divisas y el peso le ha ganado al dólar. Por eso, hace un par de semanas vimos una cotización del dólar en 17.42. Algo que si yo lo hubiese pronosticado el año pasado acá, seguro dijeran, no sé qué fumó hoy, pero no. Nadie se hubiese imaginado que en el 5º año del presidente López Obrador íbamos a estar con un dólar a 17.50. Les digo, es una historia larga y no quiero entrar en todos los detalles. Les digo que no es porque se esté manipulando, como en el pasado, la moneda. No es porque se estén haciendo estrategias para ganar la elección con un dólar artificialmente alto y que luego se va a desplomar. No, es una consecuencia del equilibrio macroeconómico. Es una consecuencia de que México tiene ventajas que no provienen necesariamente de lo bueno o lo malo que haga el gobierno del trabajo. Simplemente estar al lado de Estados Unidos cuando Estados Unidos se confronta con China. O sea, eso solo le crea a México una enorme ventaja, que es exógena. Es decir, obviamente, empresas que preferirían por costos, por eficiencia, invertir en China, hoy dicen, China sí, pero no porque hay riesgo político. Así que el destino es México. Entonces estamos viendo un tema que se conoce como el nearshoring. El nearshoring quiere decir que por razones de riesgo político, ahora hay un premio para invertir cerca del mercado. ¿Y cuál es el mercado barato en mano de obra, competitivo, que está más cerca de los Estados Unidos? Pues México. Y eso está trayendo. Sé que escuché en la mañana que la minería no está atrayendo inversión extranjera, pero la manufactura sí. Un ejemplo es el proyecto de inversión de Tesla, de más de 10,000 millones de dólares, de una planta, pero no solo es Tesla, BMW y todas. Todo el mundo quiere 1 metro cuadrado en la frontera para construir una planta. Y eso no es porque lo hayamos hecho muy bien necesariamente, aunque no lo hemos hecho mal, es porque la geopolítica está cambiando. Y hoy por hoy hay un premio, hay una consideración estratégica que favorece a México por su cercanía con el mercado norteamericano. Entonces eso está trayendo una montaña de dólares al país, que es lo que está generando, mientras esos dólares se pueden absorber en el país, la apreciación de la moneda. Entonces, déjenme, porque me queda muy poco tiempo, me están indicando, déjenme comentarle esta encuesta de Citibanamex. Esta no refleja ni la opinión del fondo ni la mía propia, sino un consenso entre 30 a 40 instituciones financieras del país. ¿Cuánto esperan estas instituciones que sea el crecimiento económico de México en 2023? 1.6. Ustedes vieron que mi estimación es 2.2. Soy más optimista que ellos. ¿Cuánto esperan del crecimiento en 2024? 1.8. Yo tengo 1.6, un poquito menos. O sea, tampoco muy diferente. ¿Qué esperan las instituciones en promedio sobre la inflación para este año? 5.13. Yo tengo 5%. ¿Cuánto esperan para el 2024? 4%. Yo tengo 4.2%. ¿Qué esperan para el tipo de cambio? 19.28 para 2023 y 20 pesos para 2024. Fíjense que 19, 28 y 20 pesos, pues a principio de año nadie lo hubiese creído. Diría, no, estás loco, va a haber elecciones en México, el tipo de cambio va a estar a 22, 23. Pero resulta que lo que casi nadie cree hoy es que vaya a estar a 19.28, porque ahorita está a 17.60. Las apuestas se están moviendo a apostar que a lo mejor vamos a cerrar en cerca de 18 o menos de 18 este año.
Entonces, ¿qué tiene México? Pues México tiene estabilidad financiera. México sufrió un gran golpe al crecimiento económico por el COVID, pero hay que decir que este gobierno, a pesar de su heterodoxia ideológica y sus preferencias, en la parte macro se ha comportado de forma muy ortodoxa. Un manejo de balances fiscales, de déficit fiscales muy prudente, de endeudamiento muy prudente, una política monetaria que francamente no puedo ponerles pero, orientadas en regresar al ancla nominal y a una inflación baja. Y algo que no es de este gobierno, sino que se le pegó de suerte, es esta confrontación con China, que trae como consecuencia unos flujos de inversión no especulativa, sino de inversión para manufactura en México de forma masiva. Ya muy rápido voy a terminar. Aquí les presento un poquito el Producto Interno Bruto mexicano. Cuando me pidieron que hablara con mineros, yo dije, bueno, yo soy macroeconomista. Los macroeconomistas pronosticamos las variables agregadas. Yo conozco el sector minería. Me genera ruido en mi modelo porque es difícil pronosticar y es chiquito. Entonces yo dije, bueno, déjame ver qué es eso de la minería. Entonces vi que la minería, aquí vemos el petróleo, es 3.3% del PIB y la minería no petrolera es 1% del PIB. 4.3 es toda la minería, solo que el petróleo es 3 veces y la minería no petrolera 1%. Ahora, ya me corrigieron uno de los ingenieros o ingenieras, me dijo, es que también nosotros consideramos parte de la minería la industria de transformación de los metales. Pero desde el punto de vista de las estadísticas económicas, eso no es minería, eso es manufactura. Aunque está claro que una refinería de metales es manufactura, pero está conectado al sector minería. Pero según el INEGI, el Producto Interno Bruto en 2022, la parte que se puede atribuir a la extracción de metales es del 1% del Producto Interno Bruto. Aquí está nuestra gráfica de pronóstico del PIB mexicano, 2.2 este año, 1.6 el que viene por los factores que ya he apuntado. Y aquí está el desempeño de la minería no petrolera de México. Según las cifras del Producto Interno Bruto mexicano. El año pasado fue un buen año para la minería. Según el INEGI, creció 5.2%. El 2021, cuando rebotó la actividad económica después del COVID. Previo, el impacto del COVID sobre la minería, aquí lo vemos en el 2020, fue 0 crecimiento en 2020. Luego un rebote de 5.2, pero el año pasado, según el INEGI, el crecimiento del Producto Interno de minería fue menos 0.6%. Y de hecho, ustedes ven pues, que ha habido buenos años, malos años. Aquí a partir de 2017 se ve una caída, 2015 y 2016 fue muy bueno, crecimientos de 4.6, 4%. Entonces me puse a mirar esta gráfica, que es toda la minería, no solo la no petrolera, según el INEGI. Y claro, el gran desastre de la minería en el PIB es el petróleo. De hecho, ustedes ven las noticias de 2006 a 2022, si calculamos promedios de 2006 a 2022, el crecimiento de toda la minería fue menos 0.16. El crecimiento de la minería de petróleo fue menos 0.19 y la no petrolera fue 0. Es decir, en realidad los últimos 10 años no ha habido
crecimiento ni de la petrolera ni de la no petrolera, de extractiva. Posiblemente la transformación sí, pero no se ve un gran crecimiento de la industria minera. Eso se debe a que hemos perdido competitividad, no lo sé, francamente, o sea, ustedes saben mucho más que yo sobre esos temas, pero obviamente la minera es cíclica y no solo corresponde a los ciclos económicos, propiamente dicho, también a los ciclos de precios de la minería. En fin, quisiera resumir mi opinión sobre, no sobre la minería, porque no soy yo un experto del tema, sino sobre México y su economía. Hoy por hoy, en América Latina, no hay, en América Latina, hoy por hoy, en economías de tamaño aceptable, porque hay pequeñas economías exitosas, pero de tamaño importante como México, no hay una economía con mejores perspectivas que la mexicana. Parecería curioso. Alguien diría, oye, pero ahí está Chile, que no es exactamente un país grande, un país pequeño, pero que fue muy exitoso, una reforma económica que todo el mundo le aplaudió, que provocó crecimientos de 5% sostenidos durante 40 años, y un país minero importante, donde su principal exportación es el cobre. Sí, vean los números de Chile hoy, no hay crecimiento en Chile, y Chile terminó en tragedia política, no económica. Terminó con la población movilizada en la calle rechazando un modelo que generó desigualdad. No necesariamente pobreza, en Chile no hay pobreza, lo que hay es desigualdad. Una distribución no pareja del resultado. Lo cual te dice que, aunque tengas éxito económico, si no logras distribuir para crear una percepción de legitimidad y de justicia, se termina destruyendo el resultado económico. Eso le pasó a Chile, claramente. Chile hoy es un desastre político. Si vemos Brasil, acaba de elegir al presidente Lula después de un gobernante loco, un individuo que se negó a vacunarse, ¿no?, del COVID, simplemente para comentar de ese tamaño. Pero hoy Brasil es un país donde un grupo político intentó darle un golpe de Estado al presidente, tomando el Congreso, hace apenas unos meses. Luego, si vemos Colombia, acaba de elegir un presidente hace 4 o 5 meses, muy popular, pero ya tiene menos de 20% de aprobación. Y la gente protestando en la calle. Hace 3 días, Ecuador suspendió al Congreso. Entonces, cuando los inversionistas extranjeros ven hacia el futuro, dicen, bueno, pues México no es necesariamente, tiene un presidente un poco idiosincrático, pero al final México cuenta con muchas cosas. Estabilidad política, estabilidad macroeconómica. Tiene unas reglas fiscales y monetarias que han resistido populismo y no populismo. Y tiene algo muy importante. Es socio del Tratado de Libre Comercio y está al lado de los Estados Unidos. Ahora sí, y para concluir, que parece que este nearshoring, esta nueva inversión hacia el país, ha hecho que las palabras atribuidas alguna vez a don Porfirio Díaz se hayan revertido. Dicen que dijo, aunque nadie lo ha probado que lo dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Solo la digamos al revés, y yo creo que eso explica por qué México, a pesar de todo, está pasando por un buen momento. Muchísimas gracias.
Me informan que pueden hacer sus preguntas o comentarios de una vez. ¿Alguna pregunta? Con su permiso, joven. Bueno, me llamó la atención que hablara sobre que China es un país emergente para este análisis. Eso pues es muy relativo, ¿no? Porque muchas veces se le ha considerado como un país desarrollado. En el análisis que usted presenta, si China pasara a los países desarrollados, ¿cuál sería el panorama que tenemos los países emergentes? Muy bien. China es considerado una economía emergente. La razón, entiendo por qué le puede parecer contradictorio. Lo que decide que un país sea emergente o no, no es el tamaño de su economía, sino la riqueza en términos per cápita. Por ejemplo, los países desarrollados califica como país desarrollado, por ejemplo, Portugal. Es de los países desarrollados pobretones, por decirlo de esta manera. Tendrá 30,000, 27, 28,000 dólares per cápita. Y Estados Unidos, que alcanza 60,000 dólares per cápita. Entonces no es la única variable, pero países desarrollados van, vamos a decir, de 25 o 30,000 dólares a 60,000 dólares por persona. China es un país que ha hecho algo sin precedentes en la historia moderna. En 20 años sacó de la pobreza a 800 millones de personas. 800 millones de personas. Eso es más de toda la gente que vive en América Latina. Pero la renta per cápita, el producto per cápita del chino promedio son 14,000 dólares. Es decir, todavía China no califica en términos de riqueza personal donde están los países desarrollados. De hecho, a China le tomaría otros 20 años de este desarrollo para convertirse en un país desarrollado. Pero es importante entender que la economía en su tamaño podría ya ser más grande que la norteamericana en 5 o 6 años, sin ser un país desarrollado. Entonces, esa es la razón. ¿Qué sucede? Obviamente, cuando comparamos Latinoamérica con China, esta confrontación geopolítica, hay una diferencia fundamental. Es decir, China son 1.400 millones de personas. Se supone que hoy en China ya hay 700, 800, tal vez 900 millones de clase media. Todavía quedan 500, 600 de personas que están por abajo de la clase media. Por eso es que China todavía no es un país desarrollado, todavía tiene un potencial de transformar a esos 400, 500 millones de ciudadanos en clase medias y cambiarlos del campo a la ciudad en gran parte. El problema es que, eso yo no quiero meterme al debate ideológico, hoy Estados Unidos, las élites norteamericanas, viven una situación de pánico. Porque no es lo mismo que un país de 20 millones o de 30 millones se desarrolle, a que se desarrolle uno de 1.400 millones. El avance en el margen de China implica eventualmente que la economía norteamericana va a convertirse en un socio junior. Y es algo que la élite norteamericana no quiere aceptar. Ningún imperio en el mundo ha querido aceptar dejar de ser el imperio. Entonces, la gran pregunta y geoestratégica hacia adelante es si esta emergencia de China primero se va a dar, que a lo mejor los Estados Unidos logra detenerla, y si se da, si se va a dar de forma pacífica o será necesario alguna tercera guerra mundial. O sea, esos son los grandes temas hacia adelante.
¿Va a haber más preguntas? Quizás haya preguntas, lo que no hay es tiempo. Ok, ¿Cómo perfecto. ve? Hay preguntas, pero no hay tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias a Raúl Feliz, quien también recibe, si gusta para pasar por este lado, por favor, el reconocimiento a su participación. Muy bien.